aquí es donde, aquí va a empezar lo bueno, ahorita, para predicar el evangelio. Buenas tardes, Dios les bendiga. Son muy pocos, pero en la palabra de Dios, Jesucristo dejó un mandamiento y este mandamiento es predicar el evangelio. El punto aquí no es la cantidad, sino el propósito por el cual el evangelio se predica. Y este evangelio se tiene que predicar porque en Hebreos 9:27 dice que está establecido para el humano que muera una sola vez y después de la muerte vayamos a un juicio. Esto se tiene que predicar en todo momento, en el trabajo, cuando vayamos caminando, dice la Biblia, en el camión, donde quiera que estemos. Con cualquier persona que estemos, se le tiene que predicar el evangelio, porque la palabra de Dios dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Ni una persona que muera sin Cristo irá al cielo. No sé si probablemente has escuchado personas cuando están en un velorio decir: mi tío ya está en el cielo, o mi tía, o mi mamá, o mi papá. Dice la Biblia que nadie será salvo si no es a través de Cristo. No a través de una religión, sino a través de Cristo. Y la mala noticia es esta, ¿no? En Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Por qué sería horrendo caer en las manos del Dios vivo? Es horrendo porque Él es triplemente santo. Él es justo y aborrece el pecado y el que practica el pecado. Esto no es muy aceptado por mucha gente. Lo que sí se acepta y fácilmente es el pecado, ¿no? Todo lo que alimente nuestra carne, todo lo fácil es aceptado. Pero algo que vaya en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, eso no se recibe. ¿Por qué? Porque se siente que lastima nuestra carne. Es fácil recibir o aceptar o fabricar un Dios a mi manera, ¿no? Creer en Dios a mi manera. Y no creer en el Dios verdadero. Porque muchos pueden creer en Jesús, pero en un Jesús. ¿Cuál? No sabría decirte cuál, pero en un Jesús. Pero no en el de la Biblia. Cuando el único que se puede dar la vida eterna, según la Biblia, es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Jesús, hay muchos, pero el único que te da la vida eterna es uno. Y según la Biblia en Juan 14:6, este Jesús del que te hablo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y de ese es del que venimos a hablarte. Porque así fuera una sola persona aquí, es importante que escuche el evangelio. Porque la pregunta que hacemos siempre cuando comenzamos a predicar es: ¿quién de los que estamos aquí sabe qué día morirá? Y algunos, a lo mejor en burla o en chiste, dicen: yo sé cuándo voy a morir. Pero realmente la palabra de Dios, de hecho vienen los mandamientos, dice: no mentirás. Aunque sea en broma, el que dice: yo sé cuándo voy a morir, o el que dice: yo nunca he mentido, tanto uno como otro, está quebrantando uno de los mandamientos que dice: no mentirás. Pero hay otro también que dice: no matarás. Pero Cristo dijo que cualquiera que odia es un asesino. Probablemente uno de los que estamos aquí se ha llegado a molestar o a enemistar con alguna persona, familiar, amigo, vecino, no lo sé. Al momento de guardar a aquella persona, según Dios, que ha hecho eso, es un asesino. Si Dios nos juzgara solamente por un movimiento, por seguro que estaríamos reprobados y fuéramos merecedores del infierno. Porque la Biblia dice que cualquiera que cumple toda la ley, pero quebranta uno solo de los mandamientos, se hace culpable de haber quebrantado todos. Y fíjate, solamente conocemos mandamientos, pero en la Biblia hay 620 mandamientos, más o menos, 620 mandamientos, pero todos los hemos quebrantado. Pero si alguno dice: no, yo no, bueno, ok, con uno que hayas quebrantado, según la Biblia te haces culpable de haber quebrantado todos, y lo dice Cristo.
te haces culpable de haber quebrantado todo. Y también Cristo dijo, bueno, no hay ni siquiera uno, porque hay personas que llegan a decir también, si Dios existe, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Bueno, Cristo dijo, no hay bueno ni siquiera uno. Entonces, a cualquiera de los que estamos aquí en todo el mundo, por más buenos que nosotros los querramos ver, son malos. Según el estándar de Dios, son malos. Una cosa es que haya personas que hagan cosas buenas, pero eso no quiere decir que sean buenos. Yo puedo hacer cosas buenas, pero aún así sigo siendo malo, sigo siendo pecador. Bueno es aquel que no peca y es perfecto. Todos nosotros hemos pecado y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿a través de quién podemos llegar a la vida eterna según la Biblia? Bueno, la Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia dice en Juan 14:6, Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, no sería ya necesario volver a regresar a lo mismo y decir, porque solamente a través de Cristo me puedo salvar. Porque la misma palabra de Dios dice que solamente a través de Cristo se llega al Padre, porque Él fue el que pagó por los pecados de nosotros los pecadores. Por eso es que solo y únicamente a través de Él un pecador llega a la vida eterna. La palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada. Nunca cometió pecado, jamás le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor pecador. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mentirosos, homosexuales, prostitutas, narcotraficantes, sicarios. El peor pecador que tengas en tu mente, por ese pecador Cristo murió en la cruz del Calvario y fue culpado en la cruz del Calvario como si Él hubiera cometido esos pecados, cuando Él nunca pecó. Pero la Biblia dice que el que cree en Él tiene vida eterna. Quien sea, así sea el peor pecador, si cree en Él, tiene vida eterna. Entonces, la Biblia dice que después de Él haber sido castigado, nació, creció, vivió una vida santa, fue castigado. Después de haber sido castigado, fue a la cruz del Calvario y estando en el madero, Él clamó al Padre y le dijo, Eli, Eli, lama sabachthani. Y creo que esto lo hemos escuchado en películas. Y esto quiere decir, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Cristo se sintió desamparado en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree, que muera y vaya al juicio, no sea desamparado. Es decir, Cristo es el sustituto del pecador. Por eso es que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, solo y únicamente a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Después de haber dicho, ¿por qué me has desamparado?, Él dijo, consumado es. Y con esto estaba diciendo, he terminado la obra, he pagado la deuda de pecadores. Después de esto, Él decidió cuándo morir, fue bajado del madero, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios y que verdaderamente había pagado por cada uno de tus pecados. Si has creído en Cristo, la palabra de Dios dice que Dios te manda que te arrepientas, a que confieses cada uno de tus pecados, y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. Porque solamente Él puede perdonar pecados, porque no solamente murió y quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día, se le apareció a más de 500 personas por 40 días, ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Yo quiero vivir para conocerte y